Muy buenos días para todos, bienvenidos a la cátedra abierta de la Universidad de San Buenaventura. Agradecemos a todos por su participación y acogida en este espacio. Por favor, recordemos tener los micrófonos en silencio y las cámaras apagadas. La cátedra abierta de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín, es un espacio académico coordinado por la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas y el CIDE, Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos, en el que participan todas las facultades y dependencias académicas junto con sus estudiantes, posibilitando la exposición, profundización y debate de múltiples temáticas desde un pensamiento humanista, franciscano y bonaventuriano, buscando incentivar el diálogo y el enlace con el entorno y la realidad desde un abordaje multidisciplinario. Queremos recordarles que al final de la ponencia estaremos compartiendo el enlace de asistencia y una vez el ponente haya finalizado su intervención, se habilitarán los micrófonos para que puedan participar con preguntas. Hoy nos acompaña David Alberto Valencia Montoya. Él es psicólogo egresado de la Universidad de Antioquia. Actualmente está realizando la maestría en neuropsicología de la Universidad de San Buenaventura. El tema que nos propone David lo ha titulado Una nueva era para el TDAH, estrategias de rehabilitación adaptadas al siglo XXI. David, muy buenos días. Bienvenido a la cátedra abierta. Días, profe. Muchas gracias, un placer estar aquí. Profe, te escucho un poco bajito, si de pronto te puedes acercar al micrófono. Ahí se me escucha mejor. Mucho mejor, profe, muchas gracias. Listo, profe. Muchas gracias. Yo voy entonces a proceder a apagar la cámara para que no nos pesen pues, mucho como la transmisión y les voy a contar pues un poco sobre el TDAH. Incluso pues la cátedra se titula Una nueva era para el TDAH, estrategias de rehabilitación adaptadas al siglo XXI. Igual, sé que al final tienen pues como los micrófonos para hacer preguntas, pero a veces voy a hacer como ciertas preguntas durante la intervención. Si de pronto alguno de ustedes quiere participar libremente y quiere responderla, maravilloso. Si no, pues yo las voy respondiendo también. Entonces, en este punto, creo que inicialmente es importante empezar por conceptualizar qué es el TDAH. Entonces, no sé si alguno de los que están pues, en el público, que nos están escuchando en este momento, quiera contarnos qué entiende por TDAH o qué sabe sobre el TDAH o cómo definiría el TDAH. Hola. Sí. Pues son las siglas que pues, tienen un significado de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Perfecto, muy bien. Exactamente. Entonces, gracias por tu participación. Entonces, sí, empezamos por TDAH, lo entendemos entonces como trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y eso, pues, básicamente nos va a empezar a mencionar varios aspectos importantes para saber entonces a qué nos referimos cuando hablamos del TDAH. Entonces, el TDAH es básicamente algo. Ahora sí, es una alteración del neurodesarrollo, y cuando hablamos de alteraciones del neurodesarrollo, hablamos entonces que tiene una aparición temprana. Es un trastorno que tiene una aparición temprana, entonces lo conceptualizamos como una aparición antes de los 12 años de edad. Permítanme. Tiene una aparición antes de los 12 años de edad, y eso nos va a decir mucho porque entonces incluso hay estudios que nos empiezan a referir que el TDAH puede incluso aparecer desde el primer año de edad. Pero para poderlo diagnosticar, tenemos entonces que más o menos entre los 4 años y medio, 5 años, podemos empezar a hablar como de evidencia ya más concreta frente a una aparición pues, del TDAH y un posible diagnóstico de TDAH.
perdura a lo largo del ciclo vital. Eso va a ser supremamente importante porque siempre pues ha habido una creencia de que el TDAH es nada más una afectación o un trastorno que se presenta nada más en la niñez y que cuando ya pues se está culminando el proceso de adolescencia, él mágicamente desaparece y ya los adultos no sufren de TDAH. Y ya pues los estudios han evidenciado que hablamos de una categoría que se llama TDAH del adulto. Hablamos de TDAH del adulto y que van a haber ciertas afecciones como por ejemplo subtipos del TDAH como es el inatento o el combinado, que eso lo vamos a ver enseguida, van a ser más prevalentes en la adultez que el hiperactivo. Digamos que cuando uno tiene un diagnóstico de TDAH con hiperactividad, digamos que los síntomas hiperactivos sí suelen hacer remisión más o menos durante el proceso de maduración, entonces finalizando la adolescencia, empieza a haber una remisión de esos patrones de hiperactividad. Entonces, digamos que en ese punto podemos hablar que ese sí pues puede tener ciertos síntomas de TDAH en remisión o puede haber una remisión completa del TDAH. Pero cuando se tiene un diagnóstico de TDAH por inatención o mixto, digamos ese diagnóstico sí tiene más probabilidad de prevalecer a lo largo de todo el ciclo vital e incluso de presentarse en la adultez. También tenemos que para poder hablar de ese trastorno debe presentarse en dos o más entornos. Entonces no es como que, entonces, ¿cómo presentamos nosotros el TDAH? Es que el chico se comporta súper mal en la casa, pero en la escuela es el número uno, pues no tiene mayor problemática, no tiene mayores dificultades. Entonces ahí tendríamos que empezar a revisar cuáles son las afectaciones del chico en el hogar, cuáles son como esas implicaciones del chico en el hogar y por qué el chico presenta como cierta sintomatología en el hogar, pero no lo presenta en la escuela. Cuando se presentan dos o más entornos, entonces empezamos a hablar de que ese comportamiento es recurrente, ese comportamiento es prevalente en el chico, es propio de él y podemos empezar a hablar entonces de un posible TDAH. Además de porque muchas veces cuando uno se sienta con los papás, pues a veces ve que es un chico que pasa casi que todo el día, eh, digamos, solo en la casa, pues al cuidado de la abuela o al cuidado pues como de alguien que no es como su cuidador primario. Entonces no siempre está pendiente de los comportamientos, son comportamientos, a veces lo tratan como comportamientos normales del niño, pero en la escuela es totalmente disruptivo, entonces los papás dicen, pero no, es que en la casa se comporta súper bien, e incluso los llevamos a entrenar a fútbol o los llevamos a entrenar natación y también, pues él allá no tiene mayores dificultades, pero claro, pues en un ambiente, por ejemplo, como ese, como, digamos, ambientes deportivos, vamos a encontrar que se presta mucho para que el niño desfogue toda la energía, tenga todo ese comportamiento impulsivo y eso más que todo va a ser relevante en los que tienen comunidad con hiperactividad. Cuando tenemos inatención, entonces ahí ese sí va a ser un poco más difícil ese va a ser un poco más difícil de diagnosticar, más que todo porque muchas veces los papás prefieren que el niño es perezoso o simplemente es un niño que está tranquilo en el puesto, no se para nada, no tiene mayores dificultades, solamente no realiza la tarea, no comprende el tema, pero como no es el chico disruptivo, entonces las maestras muchas veces suelen pasarlo de largo y no suelen pues reportarlo fácilmente a los procesos de salud. Y hablamos de que el TDAH posee una etiología multicausal. ¿Eso qué nos quiere decir? Que en este momento no sabemos exactamente qué lo causa. Entonces, puede derivarse de puede tener muchas causales. Puede ser el ambiente social del chico, puede ser el proceso del embarazo, puede ser algún gen alterado, puede ser algún tipo de virosis que la mamá tuvo durante el embarazo,
Entonces, digamos que eso puede ser la desnutrición también. Los procesos de desnutrición también afectan ciertos procesos de desarrollo del cerebro y van a impactar en todo este proceso del neurodesarrollo y de la aparición del TDAH. Entonces, en ese punto, hablamos de una etiología multicausal porque no sabemos cómo exactamente, cómo vea, la causa exacta del TDAH es esta. Entonces, X es igual a y ya, resuelto el problema. Realmente puede deberse a muchas variables y por eso es, digamos, algo supremamente complejo de poder diagnosticar y de que podamos pues como ir tratando. Y eso va a ser supremamente relevante, más que todo porque muchos de estos chicos van a tener comorbilidad con trastornos de la personalidad. Trastornos de la personalidad como trastornos pues se me escapa en ese momento, de estos trastornos pues, antisociales de la personalidad. Entonces, esos chicos, por eso es importante el diagnóstico temprano y el tratamiento temprano del TDAH para poder acompañar y pues, poder, digamos, de cierta forma estar pendientes en el acompañamiento de ese tipo de trastornos de la personalidad que pueden derivar más adelante. Entonces tenemos que el TDAH se enfrenta a un deterioro funcional. ¿Por qué hablamos de un deterioro funcional? Porque los chicos con TDAH, y más que todo, pues digamos que los niños empiezan a presentar un fracaso escolar o deserción escolar. Entonces vemos que son chicos que empiezan a repetir, pasan por 2 veces por un primero, pasan 2 veces por un segundo, ya están muy grandes, cuando ya llegan a quinto deberían ir como en octavo. Y entonces en ese punto empiezan a tener problemas con estas dificultades a nivel de la escolaridad y eso lo que va a hacer es que ese fracaso escolar eh, también puede conllevar a que ellos dejen la escuela y dejar pues la escuela se va a convertir en un factor de riesgo para este tipo de chicos. También presentan baja autoestima porque, claro, entonces son chicos que empiezan a ser señalados por sus compañeros, son chicos que empiezan a ser identificados como chicos problema, empiezan a tener etiquetas, empiezan a ser rechazados porque, es que usted es muy brusco, es que usted no sabe, es que usted no comprende, es que usted no sirve. Y también por el hecho de que como vienen con fracaso escolar, es que usted como está tan grande, pues cómo hace para estar todavía en este grado, o por la deserción escolar, entonces también empiezan a tener etiquetas en la casa como es que usted es un vago, es que usted no hace nada en la casa y eso hace que estos chicos empiecen a tener problemas de baja autoestima. Y eso va a correlacionar mucho con episodios depresivos, que también lo vamos a ver que va a tener pues, una correlación con trastorno depresivo mayor. Pero básicamente esa baja autoestima va a ser un factor importante en todo el estado anímico y del perfil anímico motivacional de los chicos con TDAH. Las conductas de riesgo, entonces los chicos que son más impulsivos o hiperactivos, pues tienden a conductas de riesgo que pues, no son de cierta forma acompañadas. Entonces vamos a tener adolescentes o niños o adolescentes con conductas de riesgo no solamente a nivel del juego con el otro, sino también a nivel de transgredir la ley o de conductas sexuales de riesgo. Entonces, son chicos que no miden las consecuencias pues como de sus actos y eso también conlleva un riesgo social para estos chicos. Entonces tenemos ahí varios aspectos a tener en cuenta frente a ese deterioro funcional que empieza a presentarse en el TDAH. Y según pues, los criterios del DSM, empezamos a presentar que el TDAH presenta una triada sintomática donde tenemos pues, todo el comportamiento hiperactivo, todo el comportamiento impulsivo y el comportamiento inatento. Vemos que de lo más relevante es el hiperactivo, es el comportamiento del chico que no se puede quedar quieto, que a pesar de que no le diga ya, te vas a sentar aquí, más se demora usted en parpadear que el chico ya está en otro lado
brincando y siendo pues como alterando pues como cierto orden que se presenta en las aulas de clase o en la casa pues que ya no se lo aguantan los papás o los cuidadores. El impulsivo, pues que es aquel chico que a pesar de que uno le diga cuidado con lo que vas a hacer, cuidado a pesar de que le marque el riesgo, pues igual lo hace, igual no lo mide y simplemente cuando uno le pregunta, bueno, ¿y por qué lo hiciste? No, yo lo quise hacer, no, no sé, pero igualmente sabe que tiene una consecuencia, puede tener una consecuencia negativa, igual hace ese tipo de acciones. Por ejemplo, si los chicos juegan en los corredores del colegio y resulta que el corredor da una escalera y el chico pues estaba jugando y le dio por empujar al compañero contra las escaleras y hizo rodar pues como al compañerito, él sabía que él lo estaba poniendo en riesgo, pero sin embargo no midió esa consecuencia. Y el inatento, que es pues aquel que a pesar de que puede estar quieto, ser muy receptivo a las instrucciones, le cuesta sostener la atención y se distrae fácilmente. Entonces empieza a pintar, coge otro lápiz, no entiende la instrucción de la maestra, se distrae con otros cuadernos. Entonces el compañerito que le habló al lado ya lo distrajo y ya no se pudo volver a concentrar. Entonces eso va a hacer que este chico sea pues tenga más problemas a nivel académico. Y dentro de los criterios del DSM, entonces también encontramos unas correlaciones con el trastorno con el espectro autista, el trastorno oposicionista desafiante, que es lo que les mencionaba ahorita, que ese trastorno oposicionista desafiante va a derivar a trastornos de personalidad, y el trastorno depresivo mayor, que hablamos pues como de esa parte más motivacional del perfil del TDAH, que por los episodios de la baja autoestima o de baja motivación empieza a tener trastorno depresivo mayor, pasar por esos eventos. Entonces, digamos que cómo normalmente diagnosticamos nosotros TDAH. ¿Alguno alguna vez ha tenido la posibilidad pues, de encontrar o de que le mencionen cómo es el diagnóstico generalmente del TDAH, cómo se hace, cuáles son esos primeros inicios? Buenos días. Buenos días. Yo diría que lo más importante es, o bueno, por lo menos necesario, una evaluación neuropsicológica completa donde se aborde no solamente el componente atencional, sino todas las funciones cognitivas y donde se agregue también la evaluación de el aprendizaje, ¿cierto? Lectura, escritura y cálculo, el autorreporte del niño y las escalas también para los maestros, para los padres, de pronto si practican algún deporte también para los entrenadores, como para poder tener el reporte de cómo se la conducta del niño en diferentes contextos. Perfecto, perfecto, no lo pude haber dicho mejor. Digamos que esa es básicamente como la forma adecuada en la que uno podría tener un reporte claro y de cómo podría diagnosticar uno el TDAH. Sin embargo, pues encontramos que en la vida real, pues a veces no se hace de esa forma, más que todo, pues a veces por dificultades de los espacios, a veces por dificultades de la familia, a veces por dificultades de la EPS. Entonces, muchas veces muchos de esos diagnósticos se van a empezar a quedar en la parte del autorreporte. Hay escalas, como por ejemplo como el Conners, que son compartidas tanto para la familia como para el terapeuta, como para el maestro, y pues si hay algún otro extra que se le pueda compartir, quienes van a reportar cuáles son como los comportamientos del chico. Entonces, dependiendo de cómo lo marquen y en una escala, más o menos hacen pues como hacen pues como ese traspaso de las puntuaciones, y en esas puntuaciones, dependiendo pues de la puntuación que saque el chico, entonces ya se puede hablar de que si el chico compartió un TDAH. Pero lo ideal sería entonces no solamente tener el autorreporte de la escuela, el autorreporte de la familia, el autorreporte de los entrenadores, el autorreporte pues como de las personas que lo ven en la escuela, sino también tener, por ejemplo, una escala de inteligencia, como estas baterías neuropsicológicas que hacen pues como todo un proceso de la evaluación de la escala de inteligencia, y eso es muy importante
porque todo lo que tiene que ver con trastorno del neurodesarrollo, inicialmente, si usted sospecha un trastorno del neurodesarrollo, inicialmente siempre empiece por evaluar con una escala de inteligencia, o sea, arranque desde ese punto. ¿Por qué? Porque eso entonces le va a hablar a usted mucho sobre cómo el chico está en ciertas funciones a nivel atencional, a nivel de memoria, a nivel de percepción. Entonces, este le va a dar un panorama general de cómo está el chico y le va a empezar a hablar a usted, a dar hipótesis frente a, bueno, el chico cómo realmente responde frente a ciertas digamos, el chico básicamente cómo está en ciertos procesos cognitivos. También tenemos que hay unos test de inteligencia, de atención, que son específicos y que los van a empezar a mirar entonces los diferentes tipos de atención, entonces atención alternante, atención sostenida, van a tener diferentes tareas que van a permitir como medir cuál es como la afectación a nivel atencional. Tenemos el control de impulsos, que eso nos va a permitir entonces también entonces tareas como que entonces van a medir cómo el chico está entendiendo la tarea y cómo la está desarrollando de forma tal que no tenga tantas comisiones. Y vamos a hablar sobre las funciones ejecutivas, en especial la memoria de trabajo. Entonces, si bien digamos que funciones ejecutivas tienen una parte supremamente importante en la regulación de la conducta, en los estudios en TDAH se han centrado mayoritariamente en todo lo que tiene que ver con memoria de trabajo. Y ustedes dirán, bueno, memoria de trabajo, ¿por qué? Porque la memoria de trabajo pues, entra en este punto. Funciones ejecutivas es una memoria que tiene mucho que ver con el control de la impulsividad, es una función que tiene que ver mucho con el manejo de cierta cantidad de información y que requiere de atención. Entonces, digamos que es una función muy completa para poder evaluar como, digamos, esa triada sintomática que les reportaba ahorita frente al chico con TDAH y rehabilitar memoria de trabajo, pues ha tenido evidencias de que mejora no solamente a nivel atencional y a nivel de control de impulsos, sino que también mejora a nivel comportamental, pues mejora como esa expresión del comportamiento. Entonces, ahora sí. Entonces tenemos acá el perfil neuropsicológico. Como les mencionaba ahorita, pues vamos a tener entonces cuatro grandes, digamos, rasgos que hay que tener en cuenta frente a este perfil. Vamos a tener uno a nivel atencional, uno a nivel emocional y conductual, uno a nivel de memoria y uno a nivel de funciones ejecutivas. Digamos que entonces a nivel de atencional tenemos que puede presentar alteraciones a nivel de atención sostenida, atención selectiva, atención alternante, atención dividida, emocional y conductual, pues baja autorregulación, análisis y síntesis conductual. Entre todo lo que tenemos que ver con memoria, entonces también vamos a presentar una disminución de velocidad de procesamiento. En memoria vamos a presentar peor desempeño en repetición deliberada, peor desempeño en tareas de organización, y en funciones ejecutivas, pues en toma de decisiones, en flexibilidad cognitiva, en inhibición y en memoria de trabajo, como se les mencionaba. ¿De qué va a depender una alteración u otra? Pues digamos que ahorita si usted hace toda la evaluación, todo el proceso de evaluación del TDAH a este chico, pues todo va a depender dependiendo del subtipo del TDAH al cual se vea pues como mayoritariamente bueno, donde el chico se puede ver mayoritariamente clasificado, si es más de tipo inatento, si es más del tipo hiperactivo, va a tener pues como unas afectaciones más pronunciadas en uno pues, de estos valores que en los otros. Pues no todo chico con TDAH entonces va a presentar como una alteración global de todas estas funciones, sino que pues van a haber unos aspectos más o menos también derivando del subtipo del TDAH que presenta el chico. Entonces, ahora empezamos a hablar de los procesos de rehabilitación. Ya diagnosticado el chico, ya entonces clasificado el chico y de haberlo
pues ya después de que ya pasó pues como por toda la evaluación y decimos como, bueno, este chico tiene TDAH de subtipo inatento, de subtipo hiperactivo, o de subtipo mixto, empezamos a hablar entonces de qué vamos a hacer con este chico, cómo lo vamos a rehabilitar. Entonces tenemos ciertas tareas, el chico puede ir al consultorio, va a ir, se le aprueba pues como un paquete de terapias de rehabilitación y en ese paquete entonces vamos a empezar a decidir qué vamos a hacer con este chico. Entonces, cómo lo vamos a rehabilitar, porque es importante no solamente tener claro que pues la rehabilitación neuropsicológica tiene una evidencia fuerte frente a la rehabilitación de varios de estos procesos, sino que también es importante saber cómo la medicación afecta el desempeño de ciertas funciones. Y en ese desempeño, entonces, vamos a tener en cuenta también cómo entonces el niño requiere no solamente la rehabilitación neuropsicológica, sino también la medicación, que por lo general esa dupla suele tener muy buenos resultados frente al proceso de rehabilitación de los chicos. Sin embargo, a veces pues uno también mirando como el desempeño o el tipo de comportamiento o viendo cómo pues básicamente su criterio clínico también puede ser como no, vamos a intentar solamente con la rehabilitación neuropsicológica, porque incluso a veces uno encuentra papás que dicen que definitivamente no lo quieren medicar, que es que la medicación no funciona, uno trata de hablar con ellos, uno trata de iniciar con ellos pues como bueno, cuáles son los beneficios de la medicación, pero pueden tomar la decisión de que no lo van a medicar, entonces uno tiene que empezar a adaptar ciertas estrategias y poder, digamos, lograr abarcar lo mejor posible la rehabilitación de ese chico sin el apoyo, pues, como de la medicación. Entonces tenemos que de las rehabilitación, pues, tradicional, que son a través de tareas de lápiz y papel, encontramos que tenemos las tareas estandarizadas. Las tareas estandarizadas tienen una gran fortaleza y es que son tareas que han sido probadas, han sido estudiadas, han sido validadas y eh, tienen puntajes normativos que permiten entonces decir como, bueno, yo sé cuando aplico esta tarea cuál es como el resultado normativo que el chico debe presentar. Entonces, en esas tareas estandarizadas, pues ya hay una fuerte y robusta evidencia de que tienen cierta funcionalidad y de que sí están impactando en la función en la que uno la quiere enfocar. También tenemos que hay una evidencia frente a la rehabilitación en TDAH, hay una evidencia de efectos en la memoria de trabajo, como les decía ahora. Digamos que la memoria de trabajo va a ser esa función que va a ser muy importante al momento de aplicar una rehabilitación y tiene evidencia en efectos en dominios atencionales. Digamos que estas son los fuertes principales de las tareas de lápiz y papel, las tradicionales. Pero estas tareas tienen unas dificultades y es primero que todo la dificultad para capturar la heterogeneidad en el TDAH. Entonces digamos que tenemos un chico con un subtipo inatento, un subtipo impulsivo hiperactivo, un subtipo mixto, estas tareas van a estar muy difíciles pues les va a costar o digamos que tienen esa dificultad para captar esa heterogeneidad a la que se puede adaptar un TDAH. Y más que todo porque digamos que yo puedo tener dos chicos con hiperactividad, con TDAH de subtipo hiperactivo impulsivo, y sin embargo los dos pueden ser completamente distintos. ¿Por qué? Porque también pues comparten una historia totalmente diferente, al igual que puedo tener dos chicos inatentos y ser completamente diferentes. Entonces digamos que esa heterogeneidad no solamente va marcada entre los subtipos, sino que en el subtipo los chicos también pueden presentar diferentes heterogeneidad frente al comportamiento o a la expresión del TDAH. Entonces, en ese punto, estas pruebas van a tener esa dificultad. Van a tener baja propiedad de validez ecológica. La validez ecológica pues, tiene que ver con todo aquello que es que el chico pues, haga una rehabilitación propia de los ambientes o que pues, esa rehabilitación se vea
reflejada frente a las tareas normales del chico. O sea, si el chico va a estudiar, pues uno esperaría que la rehabilitación atencional o la rehabilitación en memoria de trabajo o la rehabilitación pues, neuropsicológica en general esté encaminada a mejorar aquellas habilidades que presentan dificultades a nivel del aula de clase o que presenten dificultades a nivel de la casa. Pero digamos que, pues, cómo hacer a través de una tarea de lápiz y papel para que ese tipo de procesos se vean reflejados, o sea, el proceso normal del niño, la rutina normal del niño se vea reflejado a través de una tarea de lápiz y papel donde tiene que marcar, no sé, unas figuritas, tiene que descubrir cuál es la figurita diferente entre un montón que se parecen. Entonces, en ese punto es importante pues saber que hay baja validez ecológica en estas tareas, en estas tareas de lápiz y papel, y que tienen poca evidencia sobre la transferencia de los efectos. Entonces, eso es supremamente importante porque no siempre se ha podido determinar en la rehabilitación neuropsicológica que se hace a lápiz y papel con un chico de TDAH, pues vaya a tener un impacto en sus funciones o en su rutina diaria, y eso también va a ser importante porque lo que va a terminar entonces convirtiéndose la rehabilitación no es en sí en una rehabilitación, sino en un entrenamiento de funciones cognitivas. Y eso realmente pues no termina siendo efectivo para el chico en la vida diaria. Entonces, vamos a hablar entonces en este momento de una nueva propuesta. Vamos a hablar entonces de que entonces cómo podemos solventar esas dificultades que tienen las tareas tradicionales de lápiz y papel sin perder como las fortalezas que ya traen. Y entonces entre estas nuevas propuestas está todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías nos van a permitir no solamente crear nuevos espacios, sino también tener una alta validez ecológica, pero digamos que no van a ser pues como la panacea. Aún estamos pues como en ese proceso de investigar cuáles son como los pros, los contra, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y qué hay que hacer para mejorar cada una de estas nuevas propuestas de rehabilitación. Entonces tenemos que hay tres en especial que yo he venido pues como estudiando en mi trabajo de grado, y está esto, lo que tiene que ver con la rehabilitación a través de tareas computarizadas, todo lo que tiene que ver con rehabilitación a nivel de videojuegos, o todo lo que tiene que ver con la rehabilitación a nivel de la realidad virtual. ¿Por qué escoger estas tres? Porque se ha evidenciado pues, que, digamos que lo que son los videojuegos y la realidad virtual han empezado a coger cierta fuerza para, digamos, poder presentar nuevas temáticas o nuevos paradigmas frente a la rehabilitación, de forma tal de que el chico no solamente ejecute una tarea, sino que se vea motivado a ejecutar esa tarea y que sea pues como que se le vaya convirtiendo como en un reto la ejecución de esa tarea. Y las tareas computarizadas también cobran relevancia, más que todo porque acabamos de pasar por casi 2 años de pandemia. Todavía estamos saliendo pues como de todo este proceso, estamos volviendo a la normalidad, pero la pandemia nos tiene que haber enseñado que la virtualidad no puede quedarse como listo, ya pasamos de eso y volvemos otra vez como la vida como la teníamos. No, la virtualidad nos tiene que enseñar que se nos convirtió en una herramienta que es necesaria y que todos estos procesos de teleneuropsicología o telemedicina o telerehabilitación van a ser procesos que vinieron para quedarse y que van a ser procesos supremamente valiosos, y que es necesario entonces empezar a implementar nuevas tecnologías que no solamente permitan mejorar frente a esas debilidades que presentan las tareas a lápiz y papel, sino que nos permitan implementar las nuevas herramientas de telemedicina, telerehabilitación, teleneuropsicología. Entonces, en este punto, las tareas computarizadas pues ya vienen un tiempo presentándose en el mercado, pues que ya tienen bastante evidencia, y digamos que es pues como el punto de arranque en el cual se van a presentar como las nuevas propuestas frente a la rehabilitación en el TDAH. Entonces empezamos por la realidad virtual, y no solamente nos vamos a quedar con el aspecto de la realidad virtual, sino que también vamos a hablar un poco sobre la realidad aumentada. La realidad virtual, entonces podemos encontrarla de tipo inmersiva o no inmersiva,
como les dije, también vamos a tener la realidad aumentada, porque digamos que en este punto, pues, la realidad virtual consta con varias fortalezas. Entonces, la realidad aumentada nos va a permitir a través de dispositivos que el chico vaya identificando o haciendo ciertas tareas. Hay ciertos programas que le van a permitir al chico identificar ciertas tareas y poder, de cierta forma, ir logrando a través del dispositivo cómo enfocar la memoria, cómo sentirse motivado frente a este tipo de, de nuevas tecnologías que se presentan. Sin embargo, tiene una dificultad, y es que la realidad aumentada pues, no tiene casi evidencia frente a aplicaciones o usos en la rehabilitación. Entonces, digamos que es una tecnología, es novedosa, tiene mucho potencial, pero en este momento, pues como no le ha llamado la atención en los procesos de rehabilitación, a diferencia de la realidad virtual, pues que también es novedosa y ya empieza a tener pues como estudios y empiezan a presentarse revisiones sistemáticas, empiezan a ver entonces recopilaciones que quieren saber cómo se están presentando los estudios, qué evidencia están presentando y si realmente la realidad virtual posee esas facultades que le hacen falta pues a las tareas de lápiz y papel para poder hacer dominio de los procesos de rehabilitación. Entonces vamos a encontrar que la realidad virtual entonces tiene unos aspectos positivos. La realidad virtual inmersiva, por ejemplo, tiene una mejora en la validez ecológica y es por la posibilidad de recrear espacios en los cuales digamos, las personas puedan recrear espacios que les son comunes en su vida diaria. Por ejemplo, una es nada más colocarse esas gafas y puede simular un espacio como un aula de clase. Y en las aulas de clase, pues empezar a colocar, a desarrollar ciertas tareas que, digamos, el programa empieza como a exigir y empieza a pasar como una especie de juego. Entonces, no solamente estás jugando, no solamente estás interactuando, sino que también estás inmerso y estás generando habilidades o rehabilitando funciones desde los contextos normales en los que se ve enfrentado el chico. Entonces también, por ejemplo, que es que el niño lo mandamos a la tienda, entonces puede simular un ambiente de supermercado donde el chico puede hacer las compras, puede hacerse rehabilitación de procesos de impulsividad, de flexibilidad cognitiva, entonces va a ser supremamente valioso esa inmersión para la validez ecológica en el uso de la realidad virtual. Entonces también tenemos el uso de diferentes ambientes, porque no solamente pues, se puede simular como la sala de la casa, se puede simular el aula de clase, se puede simular un supermercado, se puede simular el transporte público. Digamos que no hay límites para el tipo de ambientes que puede simular la realidad virtual. Y tiene un aumento en la motivación, la mejora en la adherencia en el tratamiento. ¿Por qué? Porque estos chicos en sí no van a sentir que están haciendo una tarea, sino que están jugando. Entonces eso ayuda a que el chico se adhiera mejor a la tarea y quiera explorar más como ese tipo de aplicaciones. ¿Cuáles son entonces los contra de la realidad virtual? Porque como les dije, pues no son la panacea y van a tener ciertas dificultades, y es primero que todo el alto costo de diseñar un ambiente virtual, el alto costo de poder diseñar todas las tareas en un ambiente virtual y el alto costo pues que tienen los equipos, porque no es como pues simplemente voy a montar una tarea, no sé, en un programa, en una página X que me permite montar ciertas tareas y voy a utilizar las gafas del Miniso para poder hacer la rehabilitación. No, realmente requiere de ciertos equipos que permitan garantizar que el chico va a, a poder estar no solamente inmerso, sino que va a poder garantizar la fiabilidad del programa que se diseñó para ese tipo de equipos. Los síntomas secundarios, entonces, por ejemplo, también tenemos una dificultad, y es que, por ejemplo, las tareas a lápiz y papel, tú básicamente puedes pasar incluso una hora, puedes pasar de 30, 40, una hora rehabilitando a un chico, mientras que con realidad virtual de tipo inmersiva,
El máximo que puede pasar el chico con las gafas es 15 minutos. Son 15 minutos, más que todo porque empieza a presentar síntomas secundarios, entre esos el mareo, el vértigo, que generan esos ambientes virtuales. Entonces, en ese punto, digamos que las sesiones de rehabilitación, pues si bien son costosas, también son muy cortas. Entonces, eso también empieza a generar un impacto y una dificultad frente al proceso de rehabilitación, y también pues las dificultades en protocolos sujetos con dificultades visuales. Entonces, digamos que ya esto limita a las personas con ciertas dificultades sensoriales, en especial los que tienen dificultades a nivel visual. Un chico que tenga un TDAH, si tenga una discapacidad visual o tenga una dificultad visual, como la mayoría de personas que hoy en día usamos gafas, pues también van a verse, digamos, va a haber como ciertas dificultades para el uso de este tipo de instrumentos. Vamos entonces a encontrar a los videojuegos y vamos entonces a encontrar que en los videojuegos, digamos, tenemos varias experiencias y que también nos van a permitir recrear ciertos ambientes, recrear historias, y en este punto no solamente nos van a permitir eh, el tener pues como los procesos tanto en el consultorio o en el lugar de donde se está haciendo la rehabilitación, sino que podamos enviar la tarea a la casa para que él también la ejecute desde casa, desde algún dispositivo, sea la tablet, sea el computador, sea alguna consola de videojuegos, y eso pues digamos va a ser una de las fortalezas de este proceso de rehabilitación a través de los videojuegos. Y no solamente eso, sino que ese proceso pues también va a ser, digamos que novedoso, va a tener pues como un enganche con el chico, pero tiene una dificultad, y es que hay pocos estudios donde evidencian pues como el proceso de rehabilitación a través de estas tareas de videojuegos. Entonces tenemos acá, por ejemplo, que esto lo tomé de un estudio donde nos muestran más o menos un ambiente de tipo Minecraft, y las tareas que estaban ejecutando tenían que ver con tareas de memoria. Entonces, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Entonces, vemos que los videojuegos nos van a presentar nos van a presentar unas fortalezas, unas dificultades. Acá les tengo un video, no sé si lo alcanzan a ver. No tiene sonido. Si lo alcanzaron a ver, más o menos el... A ver, sí, pero no se escuchó. Ah, bueno, entonces básicamente les voy contando un poco. Este videojuego en especial fue desarrollado pues con ciencia cognitiva, tuvo ensayos clínicos, y es un videojuego que está aprobado por la FDA para la rehabilitación en TDAH específicamente. Entonces digamos que ya empieza a haber, por ejemplo, ciertos elementos que van a permitir que este tipo como de iniciativas permitan no solamente que el chico pueda hacer las tareas en el lugar de la intervención, sino que también pueda hacer las tareas desde la casa. Entonces, digamos, como el chico debe de hacer proceso de intervención diario durante 15 días, entonces diariamente tiene una hora en la cual juega, y se le va pues sumando el progreso. Ese progreso incluso puede ser enviado a través de correo electrónico, o puede ser enviado a través de aplicación al médico tratante o al terapeuta tratante, y en ese punto pues ir evidenciando cómo va, digamos, el desempeño del chico, porque no solamente eso, no solamente es pues como la posibilidad de hacerlo en casa, sino que eh, el... Qué pena. Sino que los videojuegos pues también tienen, digamos, unos fuertes, y es que tienen pues alta motivación,
hay una retroalimentación en vivo, entonces como se puede diseñar por niveles, entonces los chicos están básicamente ajustándose y están adaptando esa dificultad y están recibiendo continuamente retroalimentación. Lo estás haciendo muy bien, fallaste en dos, pon más atención. Entonces hay mensajes constantemente que están haciendo que el chico tenga una retroalimentación de cómo va su proceso. Y la dificultad se va adaptando desde los niveles más fáciles. Pues, si todos aquí hemos jugado videojuegos, hemos visto, así sea el Candy Crush pues, del celular, hemos visto que arranca desde niveles fáciles y cada vez va sumando una dificultad. Entonces, digamos que eso también se va convirtiendo en un reto para el chico y eso va haciendo que cada vez vaya ejecutando tareas un poco más dispendiosas y eso ayuda mucho en ese proceso de rehabilitación. ¿Cuáles son como las dificultades en este momento de los videojuegos? Que tenemos videojuegos con poca estandarización, tenemos pues pocos estudios frente al impacto que tienen los videojuegos y digamos pues en este punto los ambientes son muy pocos los que se pueden adaptar. ¿Eso qué quiere decir? Y es que, por ejemplo, muchos de los videojuegos que empiezan a ser desarrollados para ser usados en rehabilitación son tomados de juegos que ya los chicos con o de ambientes que ya son comunes, por ejemplo, Minecraft, y lo único que se hace es adaptar ese ambiente para que el chico desarrolle una tarea en ese tipo de ambientes. Entonces no presentan como mayores ambientes novedosos, no presentan pues como algo que realmente pueda como generarle al chico algo novedoso que también lo vaya vinculando frente a ese proceso de rehabilitación. Y por último, pues tenemos las tareas computarizadas, que son pues la adaptación de las tareas muchas de ellas son adaptaciones de tareas de lápiz y papel, que lo que van a hacer es adaptarse a la computadora y pues al adaptarse a la computadora no solamente pues podemos presentar como las mismas figuritas que se pueden presentar pues como en las baterías, sino que también podemos adaptar acciones narrativas o acciones que permitan pues que los chicos se vean más atrapados o que tengan pues como cierto interés en el desarrollo de esas tareas. Entonces, por ejemplo, tenemos que, como son las tareas que mejor se han podido adaptar de las de lápiz y papel, pues hay una mayor, digamos que pues una de las ventajas es la mayor facilidad para adaptar ese tipo de tareas, tiene un menor costo en el desarrollo y más que todo porque no solamente permite como, que es que desarrolle la tarea de la búsqueda de la figurita entre todas las que se parecen, sino que también permite entonces darle un ambiente narrativo, entonces se le puede ir, muchas de ellas utilizan como, al chico se le va contando como un cuento y se le va pidiendo que siga las instrucciones de los personajes, entonces los personajes lo van guiando como a través de la resolución de ciertas tareas y entonces como, nos acabamos de encontrar en un calabozo, para abrirlo tienes que resolver no sé, este enigma y se le presenta ahí una tarea computarizada que permita la rehabilitación. Entonces el chico motivado por la historia empieza pues como a manejar el ratón, hace clic o maneja el teclado, dependiendo de las teclas que están pues diseñadas para la resolución de la tarea y ya puede permitir pues como ese tipo. Entonces tenemos un menor costo en el desarrollo, por eso digamos que se presentan mucho más tareas computarizadas que videojuegos y que realidad virtual. Hay un mayor volumen en la investigación, pues digamos que en esta sí encontramos ya una mayor cantidad de artículos en donde empiezan a hablar sobre los beneficios del uso de tareas computarizadas, pero entonces también tenemos la dificultad que presentábamos inicialmente en las tareas de lápiz y papel y es la validez ecológica, o sea, cómo hacer que lo que yo estoy viendo a través de la pantalla pues se vea reflejado en los ambientes normales del desarrollo del niño, en las tareas diarias del niño. Y también tenemos pues la transferencia de los efectos a largo plazo con poca evidencia. O sea, también hemos evidenciado que los chicos se enganchan, se motivan, hacen uso de los procesos de rehabilitación, se hace un seguimiento, pero hay poca evidencia frente a esos efectos a largo plazo. Entonces también pues hay una discusión frente a si estas tareas computarizadas también terminan convirtiéndose en entrenamientos de habilidades cognitivas.
Estas son algunas de las aplicaciones que más han sido estudiadas, pues como en el TDAH, tenemos en el Network RX, es una especie de videojuego, el CogMed, el CS Science, el Brain Train, el Cognitive Plus, el Nexplora, que son pues como ya aplicaciones que empiezan a ver y que empiezan a ser usadas para la rehabilitación y que son más que todo pues Bueno, presentadas en los esa crema que estudios. me vendió, Sí, aló. Ah, y empiezan a ser presentadas básicamente en el punto de que también pues empiezan a tener evidencias en la rehabilitación de los procesos pues cognitivos a nivel de diagnóstico de TDAH. Entonces, para concluir, se requiere mayor investigación de los efectos a corto, mediano y largo plazo. Pues, digamos que si la pandemia que nos enseñó es que es necesario empezar a implementar el uso de nuevas tecnologías que no solamente nos permitan hacer uso de la presencialidad, sino también de forma remota, pero requerimos más investigación a corto, mediano y largo plazo de los efectos que tienen el uso de estas nuevas, la implementación de estas nuevas tecnologías para la rehabilitación como tal. Es importante generar alternativas para la rehabilitación neuropsicológica que impacten la funcionalidad de los pacientes. Aún tenemos dificultades, aún tenemos, digamos, si hay ciertas herramientas que empiezan a surgir, pero son muy costosas y tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos rehabilitar pacientes con TDAH de forma funcional que también se vea impactado en la rutina diaria de los chicos y en los ambientes en los que los chicos se desarrollan? Y hace falta cohesión entre los criterios diagnósticos y la intervención para dar respuesta a las necesidades de los diferentes endofenotipos del TDAH. El TDAH todavía tiene muchas dificultades, incluso a nivel del diagnóstico, porque tenemos una alta prevalencia de chicos, casi que el 5% a nivel mundial con diagnóstico de TDAH, pero hay un diagnóstico, por ejemplo, el de tipo inatento se hace más difícil, pues, digamos, suele pasar muy desapercibido, y es cuando llega incluso a edades adultas que muchos de esos adultos empiezan a tener muchas dificultades a nivel laboral, a nivel de la relación con su pareja, que alguien alguna vez les dice, como ves, eso nunca te había pasado cuando niño, no, hagamos un examen y determina que tiene un diagnóstico de TDAH del adulto, que pasó desapercibido porque como era un TDAH inatento, entonces nunca se le prestó mayor atención, simplemente fue un chico que requirió un poquito más de esfuerzo para poder pasar los años pero digamos que en ese punto no hubo mayor acompañamiento pues como para ese tipo de habilidades funcionales. Entonces sí no solamente se requiere a nivel de rehabilitación, sino también a nivel de diagnóstico una mayor cantidad de estudios que permitan entonces empezar a categorizar esa heterogeneidad del TDAH y que permitan entonces dar respuestas más fiables para saber qué es lo que se va a rehabilitar. Si yo sé qué estoy diagnosticando, sé cuáles son las alteraciones específicas, pues sé cuál va a ser el proceso de rehabilitación más apropiado para ese paciente. Estas son las referencias y muchas gracias a todos. No sé si alguien tenga alguna duda, inquietud, pregunta. David, muchas gracias por este espacio, por la conferencia que nos has brindado. Entonces, habilitamos en este momento los micrófonos para quienes deseen realizar alguna pregunta para nuestro expositor. Hay una estudiante que está solicitando, David, si es posible compartir el enlace del video que presentaste. Claro que sí. Aquí lo tengo. Mientras que David nos comparte el enlace del video, quiero recordarles que la programación de la cátedra abierta para este mes ya está publicada en la página web de la universidad y el enlace se encuentra ya en el chat. Andrés Felipe, ¿tienes alguna pregunta? Puedes habilitar el micrófono. Sí, muy buenos días. Me Buenos parece muy días. interesante el
el tema del uso de los videojuegos y la tecnología para realizar, pues tener estrategias como de rehabilitación para niños, adolescentes o hasta adultos que hayan sido diagnosticados con TDAH. Creo que las propuestas son muy buenas. Yo tengo una duda en cuanto al tema del apoyo de muchos padres, ya que algunos no comprenden un poco como el uso de estas herramientas y otros pues se les dificulta por temas laborales el acompañar a sus hijos en muchos tratamientos. Entonces, va mi pregunta enfocada en eso, ¿qué estrategias o yo cómo puedo eh, a influir en estos padres un mayor apoyo y acompañamiento frente al uso de estas nuevas herramientas? Listo. Pues muy interesante la pregunta porque sí, o sea, digamos que incluso como les mencionaba inicialmente, en el tratamiento tradicional, incluso muchos padres se ven contrariados para el uso de medicación y la medicación tiene una muy buena evidencia. Entonces, empezando desde ahí, uno a veces empieza como, bueno, ¿cómo logro yo llegar a estos padres para que entiendan que ese proceso de rehabilitación puede ser, digamos, activo y que realmente no le están haciendo un daño, sino que lo que le están ayudando es pues dando como un aporte. Más porque incluso dentro de la cultura popular y muchos padres también perciben como los videojuegos como una causa de por qué sus hijos son inatentos o por qué sus hijos tienen ciertas conductas perezosas o por qué sus hijos son pues así rebeldes o violentos. Entonces uno empieza a escuchar, no, es que, y ese se la pasa pegado de ese play. Entonces se la pasa pegado a ese play, para eso sí no se desconcentra, para eso sí quiere, pero es más que todo porque, digamos, uno puede engancharse desde ahí, uno puede decir, bueno, hay unas estrategias, los videojuegos empiezan a presentar una motivación y pues es claro que cuando uno juega videojuegos los estímulos cambian rápidamente, entonces al cambiar esos estímulos no requiere que él haga el esfuerzo de mantenerse concentrado en un solo estímulo. Digamos que en ese punto uno puede empezar a acompañar a los papás y empezar a mencionar como, bueno, vamos a hacer uso como de ese tipo de elementos, pero digamos que eso sería básicamente para papás que tengan como los recursos para el acceso a ese tipo de estrategias. Digamos que no todos los papás, y más en un contexto como el de nuestra ciudad, tenemos a muchos chicos con diagnóstico de TDAH, donde muchas de estas estrategias, como les mostré, son de alto costo y no podrían llegar como a decirle como, ah, venga, es que necesito que vamos a utilizar estas herramientas de videojuegos de intervención con el chico, pero usted tiene que tener un celular, no sé, con X características, pues, y el papá a duras penas, pues, tiene un celular que, si bien recibe llamadas, pues, es básicamente lo que hace. Entonces, ahí tenemos varias dificultades. Entonces, empezar como pero los papás que digamos, tengan los recursos, uno los puede empezar a vincular. Entonces, no solamente es el hecho de yo presentar un plan de rehabilitación, sino también vincular a los papás en ese plan de rehabilitación. Y hoy en día, muchas de estas herramientas, los celulares, las tablets, los computadores, traen algo que se llama control parental y permiten que los papás estén pendientes de qué está haciendo su chico en el desarrollo o cuando prende o cuando está haciendo uso de la tablet. Entonces también ahí podrían empezar a usar un monitoreo de control parental frente a, bueno, si se está conectando a la hora que se está conectando, si está haciendo la tarea, si está utilizando la aplicación que sí debe utilizar y de cierta forma permitirle al papá pues llevar un mayor control de qué está haciendo su chico con el uso de esa tecnología. Y también pues vincularlo a él, pues digamos que eso también tiene como un proceso de ver los pros y los contras, resolver como esas inquietudes, escucharlos. Y pues sin embargo, a pesar de que uno los escucha, uno trata como de desmitificar como todos estos miedos que ellos traen, muchos de ellos se van a cerrar en que no les gusta ese tipo de intervención y eso es una decisión de ellos como tutores legales de los pacientes. Entonces uno tendría que implementar pues como otro tipo de estrategias. Pero lo ideal es tratar de demostrarle los beneficios que tiene el uso de estas nuevas herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias al estudiante que participó con su pregunta para este evento. Si alguien más desea presentar alguna inquietud, puede hacerlo en este momento.
Recordamos que la programación de Cátedra Abierta ya se encuentra publicada en la página web de la institución. En este momento vamos a compartir el enlace de asistencia. David, queremos agradecerte por este espacio. Esperamos poder contar contigo en otras cátedras que estaremos programando para el segundo semestre. A todos los estudiantes les deseamos entonces una buena jornada. El enlace estará habilitado por 5 minutos más para que por favor empiecen a diligenciarlo. David, muy amable. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los asistentes por la atención y la participación y que tengan un feliz día a todos. Muchas gracias. Con esto entonces damos cierre a la cátedra abierta de este día. Somos Universidad de San Buenaventura.